Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Guía Inocuidad Alimentaria. El día de hoy estamos sumamente contentos porque el día de hoy vamos a entrevistar y vamos a conocer más a profundidad a nuestro ponente del curso de microbiología ambiental y plan de reducción de patógenos, que es el doctor Roberto Aguirre Sánchez. Estamos sumamente contentos de estar hoy aquí y nos va a platicar un poquito respecto del tema de microbiología, del plan de reducción de patógenos y algo que queremos saber un poquito, doctor, respecto de su trayectoria, de su experiencia y por qué se dedica a lo que se dedica. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco que el día de hoy estemos aquí platicando estos temas tan importantes como ya lo mencionabas. La inocuidad es un tema que no se negocia, sino es un tema que debemos de ser imperantes y constantes, ¿no? Te platico un poquito de mí para que la audiencia me conozca. Mi nombre es José Roberto Aguirre Sánchez. De formación soy ingeniero en biotecnología. Cursé una maestría y un doctorado con énfasis en microbiología aplicado al área de salud ambiental y también de alimentos. Entonces, durante mi formación, tuve la oportunidad de ir de estancia a otros países, por ejemplo, a Reino Unido, donde también estuvimos trabajando con microbiología, pero he aplicado a cuestiones de agua. He tenido la dicha de trabajar, impartir diferentes cursos enfocados en la utilización de herramientas bioinformáticas, por ejemplo, para detección de patógenos, que son estas unas nuevas herramientas novedosas que tienen gran potencial, que nos permiten caracterizar microorganismos, que igual un momento más vamos a ahondar en esta temática y vamos a ver que no solamente me dan una identificación, no solamente nos quedamos en identificar al organismo, sino que además podemos conocer un poquito más. ¿Qué te puedo contar? Realmente me gusta mucho dar clases, se nota en el curso, damos un curso muy dinámico, con muchas actividades y que tiene muy buena aceptación y deja un muy buen sabor de boca de las personas. Actualmente soy investigador postdoctorante en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAT, aquí en Culiacán. Trabajo toda la parte bioinformática en la identificación de microorganismos. Pertenezco más bien al Sistema Nacional de Investigadores nivel número 1. Estamos trabajando fuertemente con la publicación y la difusión de contenido científico, abordando específicamente el estudio de microorganismos patógenos, como bien los podemos encontrar en los alimentos también, ¿no? Entonces, Excelente. Ya no me dejaste nada más para presentarte. Me encanta toda esa formación y toda esa trayectoria que tienes, pero me gustaría regresar un poquito al tema de cuando tú iniciaste tu formación. ¿Por qué decidiste eh, dedicarte a lo que te dedicas? Supongo que una vez que empezaste a conocer y todo, ya te apasionaste y quisiste seguir conociendo y estudiando más. Pero ¿de dónde nace esa inquietud como aquellos que no somos abogados o doctores? ¿De sí. dónde nace esa inquietud? Claro, mira, fíjate, te comento, es bien curioso porque yo cuando recién pensé en dedicarme de formación, como comento, soy biotecnólogo y durante mi formación tuve la oportunidad de hacer 3 estancias académicas. La primera la hice en CIAT, donde actualmente laboro, y las últimas 2 las realicé en Sinvestap Unidad Irapuato. Este es un centro de investigación enfocado en el estudio de las plantas. Yo juraba y perjuraba que me iba a dedicar a las plantas porque era algo que me gustaba. Sin Okay. embargo, terminé mi formación, yo decidido en seguir estudiando, aprendiendo en cuanto a las plantas. Ujú. Fui tocando las puertas ya en la formación de maestría para ver los proyectos disponibles y que me pudiera yo sumar para el desarrollo de mi maestría. Y resulta que llegué a tocar una puerta y me comentaron de algo que yo no había escuchado y que para mí pues resultaba como retador y difícil. En Okay. este sentido me plantearon un proyecto donde yo utilizara la bioinformática para analizar a Salmonella, que es una bacteria patógena que está presente en los alimentos y que puede estar en otras matrices. Entonces, pues yo soy muy curioso y dije, bueno, ¿qué será esto? Yo no lo vi en la carrera, es algo nuevo y aparte me endulzaron el oído porque me dijeron, y aparte tienes la oportunidad de ir a Reino Unido. Entonces, pues dije, ay, pues esto nuevo, No, quiero qué aprender, más, qué más. exacto, entonces quiero aprender y tengo la oportunidad de ir a otra parte del mundo, pues acepté, me sumé al proyecto sin saber absolutamente nada, era un área nueva, te estoy hablando de estas herramientas que será unos 10, 15 años atrás, o sea, hace
bastantito. Fuimos los primeros en Sinaloa en trabajar estas herramientas. Empecé a conocer al equipo de trabajo, me di cuenta que estamos asesorados por países vanguardistas de primer mundo que ya estaban utilizando las herramientas y la verdad nunca pensé que me fuera a dedicar y que me fuera a gustar tanto esta área a la que me dedico como lo es hoy, ¿no? Y yo puedo pararme y dar un curso ahorita de bioinformática encantado de la vida porque es algo que me gusta, de microbiología, de plan de reducción de patógenos, porque es algo que aparte de contribuir a la sociedad, es una compensación que siento en mí porque me llena, me motiva a contribuir, ¿no? Con esa parte. Sí, doctor, y es que de verdad todos aquellos profesionistas que se dedican eh, en esta área de la ciencia, hay una labor muy noble, ¿no? O sea, tal vez, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, aquellos que no eh, tienen esa relación directa con el área de alimentos no podrán entender todo el trabajo que hay detrás, Sí. toda la investigación, todos los procesos que se tienen que implementar solamente para garantizar que ese alimento que estás consumiendo, que consume tu familia, Claro. no va a causar daño, ¿no? Sí, exacto. Aquí hay algo bien importante que es la ética, ¿no? Nosotros siempre buscamos que las pruebas, los monitoreos, las recomendaciones y todo lo que nosotros brindamos de conocimientos al público en general, ya sea estudiantes, personas que se están formando en manipulación de alimentos, personas que ya están dentro del área industrial, sí hacemos mucho énfasis en esa necesidad número uno de saber que yo tengo una responsabilidad muy grande. Siempre manejo que ellos tienen una tarea que es alimentar al mundo, alimentan al mundo y lo hacen de forma segura. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, cambio mi chip y hago un mejor trabajo. Entonces, yo creo que esa misma parte la encontré en mí y pues es algo que disfruto y hago pues con mucho gusto. Claro, es que en esta área, sea que estés en laboratorio, sea que estés en formación o capacitando un equipo de trabajo o líder del área de inocuidad, yo pienso que, como bien lo mencionas, ¿no? El tema de la ética, el de entender que poner un resultado solamente porque te lo están pidiendo puede tener un gran impacto en la salud Exacto, pública, ¿no? Y cómo el tener esta conciencia te hace que te estés capacitando constantemente, porque exacto. sé que es un área de aprendizaje constante, ¿no? Siempre está sacando nuevas tecnologías, siempre hay nuevas tendencias y están descubriendo cosas. Sí, sobre todo que al igual que nosotros avanzamos, los microorganismos nos llevan todavía mucha más ventaja, como son seres vivos dinámicos, lo que quiere decir que siguen haciendo modificaciones para lograr adaptarse y sobrevivir a los diferentes ambientes desinfectantes, pues nosotros estamos en la carrera también de llegar a donde están y poder disminuir, erradicar y garantizar de esta forma alimentos inocuos para todas las personas. Ok, muy bien. Bueno, como ya lo mencionaste, vamos a empezar a entrar Perfecto. en materia. Platícanos un poquito qué son, qué son los patógenos, qué son los microorganismos y por qué debemos de tener un plan para reducirlos o para Claro, es controlarlos. bien importante, me gustaría hacer un anuncio, una aclaración Claro. para todos los que nos están viendo que los microorganismos no son ni buenos ni malos. Pueden tener una connotación dependiendo de a qué microorganismo te refieras y el contexto en el que esté dado. Porque así como tenemos microorganismos que pueden causar un daño a la salud, también hay otros que tienen roles importantes en la producción de alimentos, de fármacos, tienen roles ecológicos muy importantes por lo que los hacen vitales, ¿no? Sin embargo, pues a nosotros nos toca ver el otro lado de la moneda y centrarnos en aquellos microorganismos, es decir, aquellos seres vivos que nosotros no podemos observar a simple vista y que necesitamos utilizar un microscopio para observarlos. Es por esa razón que nos tenemos que poner más listos porque como yo no lo puedo ver a simple vista, puede ser que se me pase y no me dé cuenta que haya una contaminación y pueda tener una repercusión a la salud. Cuando hablamos específicamente de microorganismos patógenos, van a ser aquellos organismos que van a causar un daño a la salud directamente, ¿no? Principalmente por el consumo de alimentos contaminados.
Sí, claro. Incluso nosotros, o sea, tenemos microorganismos, ¿cierto? O sea, Exacto. no son algo malo. O sea, es el tema de los microorganismos patógenos que cuando se salen de estos rangos es cuando producen un daño a la salud, ¿cierto? Específicamente ahorita que estamos trabajando con el área de alimentos, ¿no? Exacto, como bien comentas, nosotros tenemos muchos microorganismos. Ahora hay un campo inmenso de estudio que es la microbiota, que se ha visto que estos microorganismos que están en nuestros intestinos, bueno, en nuestro intestino, nos ayuda a secretar muchos metabolitos que ayudan a la prevención de enfermedades por evitar que otros microorganismos patógenos invadan, nos ayudan a secretar metabolitos que ayudan contra enfermedades, cáncer, diabetes, etcétera. También se ha visto que tienen un rol activo en personas que padecen autismo. Entonces, realmente el estudio de la microbiota es sumamente interesante. Con respecto a los microorganismos patógenos, que es lo que nos compete, Ujú, la presencia de estos en los alimentos, pues puede detonar en un golpe a la salud. Puede iniciar con salud pública, ujú, que es, perdón, con salud individual, que es básicamente mi salud como individuo, ujú. pero si yo no me cuido, si yo no tengo medidas adecuadas, no voy al doctor, puedo diseminar estos patógenos a otros y superficies inertes, otras matrices o directamente a otra persona, y eso hace que la salud individual repercute en una salud pública y se generen grandes problemas de salud, ¿no? Claro. Esto no es algo nuevo, es algo que todos los años todas las instituciones internacionales, nacionales, remarcan la importancia de las zetas, ¿no? Que son estas enfermedades transmitidas por los alimentos, donde aproximadamente se ha identificado que hay 200 agentes que ocasionan estas enfermedades. Por su parte, la OMS, por poner un ejemplo, ha estimado hasta 600 millones de enfermedades anuales a nivel mundial, de las cuales 420,000 lamentablemente terminan en decesos, ¿no? Entonces, es un tema sumamente importante, es un tema que le tenemos que poner un foco constante, no es que un día sí y al otro no, porque en ese día que no puede ser, ¿no? Que repercuta, que se contamine, que llegue a nuestra casa y consumamos un producto que no es el adecuado. Claro, y tan importante, por ejemplo, para aquellos que nos dedicamos a la industria de alimentos, eh, tan importante es el tema de los patógenos, que, por ejemplo, en nuestro plan HACCP es un peligro, ¿no? ¿Es correcto? El biológico. Entonces, cómo el tener controlado este tema en nuestros procesos de producción se vuelve algo fundamental para que, em no sé, cómo es un tema de control, de reducción, ¿cuál es la terminología correcta? Sí, aquí cuando hablamos del área industrial, el curso que nosotros ofrecemos es Plan de Reducción de Patógenos, Ujú, el cual consiste en una estrategia que todas las personas en la industria pueden seguir. Son estrategias que se adecuan a las medidas, no es el vecino me platicó, no, sino que son medidas específicas para cada una de las áreas, ya que pues las características propias de los alimentos, si hablamos de cárnicos, si hablamos de hortalizas, si hablamos de productos, no sé, de acuacultura son completamente diferentes. Entonces, este plan nos permite a nosotros establecer medidas preventivas y correctivas para evitar la diseminación y contaminación de patógenos, ¿no? doctor, por ejemplo, platícame un poquito, ¿cuál es tu opinión del por qué, por ejemplo, en la Ujú, industria cárnica hay una mayor exigencia? Supongo que por las características propias exacto. del producto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área de productos de mar, también son productos que se deben de mantener al frío, pero probablemente no hay una exigencia como tal, al momento del procesamiento, y no es que sea mi criterio, no es que sea mi opinión, sino que, por ejemplo, las plantas de alimentos, de productos cárnicos, eh, son auditadas en todo momento por Senacica, mientras que las congeladoras no lo son. Siento que también pueden existir microorganismos muy agresivos Ujú, en los productos de origen animal y tal vez no se cuentan con las medidas que sí, se claro. requieran. ¿Tú por qué piensas que es?
Principalmente, bueno, hay muchos factores y elementos que intervienen. Uno de ellos es la naturaleza del alimento. Okay. Cuando nosotros, imagínense audiencia, piensen en un filete de carne, ¿cómo nos lo imaginamos? Rojito, húmedo, con muchas proteínas. Entonces, estas características son idóneas para el crecimiento de los microorganismos. Entonces, esto hace que proliferen y si no hay una buena preparación del alimento, si yo me como un pedazo crudo, si no tengo el cuidado suficiente en su preparación y manipulación, pues se puede contaminar. Además que es un alimento de origen animal, Okay. y eso implica que también el animal ya tiene una carga basal de microorganismos donde se puede encontrar, por ejemplo, una E. coli, una salmonela, que son de los bacterias que andan en el ranking, en el top Okay. 5, 10 de microorganismos que causan daño a la salud. Entonces, Sí. tiene que ver con las características propias del alimento, tiene que ver con la demanda y la exportación del producto, tiene que ver también con la misma demanda en el país, tiene que ver con las características de procesamiento en la planta, de qué tanto mi producto está en contacto con una superficie, con una matriz, con un operador, inclusive con un cuarto, por ejemplo, en aves de corral de visceración, donde quitan las plumas, quitan el intestino, heces fecales. Imagínate, ese cuarto es una carga enorme de contaminación y si vuelve a pasar un producto terminado por esa cámara, pues todas las medidas de contención quedaron anuladas por por esa razón, ¿no? Se van a contaminar. Sí, claro. Y de verdad que es de suma importancia contar con todos estos protocolos como Exacto. tú lo mencionas. El tema de inocuidad como tal, los procesos de inocuidad, pues es algo que está avanzando y está avanzando muy fuerte. O sea, por ejemplo, todavía hay rastros municipales sin que estén certificados, ¿no? Pero ya prácticamente todas las plantas que son rastros, que procesan productos de origen animal, ya deben de contar con este tipo de certificación que son tipo inspección federal. Y de verdad yo veo que está avanzando en cuestión de normatividad, Ujú. de implementación de normatividad a grandes pasos. Platícame cómo va avanzando este tema en cuestión de la investigación de los Sí, fíjate patógenos. que es algo bien, bien, bien importante. Muchas veces pensamos que la ciencia es algo perdido por allá, por Sí. Plutón, por Saturno, pero realmente la ciencia está en nuestro día a día. Es bien importante ahora todos los ejes articuladores que se presentan entre el sector educativo, el sector científico y la parte de la industria, porque están haciendo mancuernas interesantes en el sentido de que el conocimiento ya no solo se queda en un laboratorio, Ujú. sino que este conocimiento está siendo empleado para el desarrollo de técnicas, estrategias, nuevas tecnologías que permitan identificar a los microorganismos de forma precisa. Eh, te platico, Angélica, de forma general para que la audiencia también tenga una idea. Las técnicas para identificación de los microorganismos se pueden clasificar de acuerdo a fundamentos básicos. Podemos tener aquellas técnicas más sencillas, que son las que utilizan un microscopio y un colorante, y esto nos permite saber cómo se ve la bacteria, su morfología, y a partir de esto nosotros podemos determinar de qué bacteria se trata. Eso sería lo más sencillo, pero brincamos a otra parte, que es la utilización ya de pruebas bioquímicas y PCR para identificar ya exactamente si se trata la bacteria. Nuestras normas oficiales mexicanas, por poner el contexto, algo que nos rige, hace uso tanto de los métodos microscópicos como los medios de cultivo y pruebas bioquímicas para identificar microorganismos. Sin embargo, hoy en día, pues no solamente contamos con estas técnicas, ya existen más técnicas que además se han estado implementando desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, PCR. Yo creo que a todos los que nos están viendo y escuchando les suena porque ahora que fue lo de la pandemia, a quien no le hicieron una prueba por PCR, ¿no? Sí. Entonces yo creo que conocemos un poquito y bueno, esto de la PCR queda ejemplificado que es ciencia aplicada a un bienestar público para una detección, pero también se puede utilizar para identificar microorganismos de forma precisa y certera en los alimentos. Fíjate, es algo bien interesante porque ya no solamente llegamos a identificar, pues se trata de salmonela, Ajá. que es básicamente lo que todas las empresas
busca no identificar al agente causal, porque de eso va a depender si se libera o no un lote. Claro. Pero también algo que hay que reflexionar y hay que pensar es que no todas las salmonelas, por poner un ejemplo de bacteria, tienen las mismas características. Hemos escuchado mucho ahora de un término de multiresistencia a antibióticos. Ok. Entonces, esta multiresistencia no es otra cosa más que la bacteria, al ser expuesta a un antibiótico, ya no va a morir, sino va a sobrevivir. Ok. Entonces, en este sentido, todas las salmonelas tienen características importantes que no consideramos. Hoy en la industria nadie hace pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, nadie hace pruebas de identificar genes de virulencia. Y esto es sumamente importante porque no es la misma que una bacteria tenga una carga alta de genes de virulencia a que una no. Aquella que tiene una carga alta va a ser más fácil que llegue a mí, me infecte y me cause una sintomatología, ¿no? Un cuadro entérico importante. Entonces, en este sentido, y bajo todo este escenario que te platico, las nuevas técnicas como secuenciación de genomas ya no solamente me da, se trata de salmonela, sino me da información más interesante. Es salmonela, pero además pertenece a este grupo. Además, tiene estos genes de virulencia importante. Además, tiene estos genes de resistencia, de tal suerte que si yo me dedico al área de producción de aves de corral, por ponerte un ejemplo, y hago una prueba de este y veo que es susceptible o que tiene más bien resistencia a un antibiótico que yo estoy administrando como veterinario, tengo la información para cambiar mi esquema de aplicación de antibióticos y evitar la proliferación de estas resistencias, porque al final del día, ¿qué va a pasar? Pues estas aves de corral van a llegar a nuestra mesa, las vamos a consumir y si no las preparamos, si no las cocinamos, si no tenemos una buena refrigeración, manipulación, va a quedar crudo, a lo mejor una parte del alimento llega a nosotros y nos puede causar un daño exponenciado por esta resistencia y virulencia. Entonces, fíjate lo importante que es ya no quedarnos en la parte de, es salmonela, sino ver qué otras características genómicas puede presentar, porque esas características va a ser que aumente el riesgo de infección, que aumente la dificultad para tratarla mediante antibióticos, ¿no? Sí, y por ejemplo, partiendo de la vertiente de la identificación, ¿no? Platícame un poco respecto del ADN, ¿no? Yo creo que ya hace unos 2 años estuve leyendo un artículo de la FDA en donde hablaba respecto de la identificación de los productos, o sea, cómo existe una trazabilidad a raíz de estos microorganismos y cómo ellos van identificando como personas, ¿no? Ok, a través del ADN, os estoy como parafraseando porque obviamente no soy especialista, es Claro, pero vas lo muy bien. que agarré agarré de la información del artículo que leí, hablaba de cómo por, no sé, la calidad del agua de cierta zona pueden identificar de dónde viene el producto y que este producto si está contaminado o no está contaminado. ¿Es más o menos por ahí? Sí, es lo que comentas sobre la trazabilidad y cómo estas herramientas pueden ser aplicados a este tipo de contexto. Le platico a la audiencia, es bien importante que sepamos que el ADN es una molécula que se encuentra en la célula y que contiene toda la información de cómo nos vamos a constituir. Entonces, en este sentido, si nosotros conocemos la información de la bacteria, imagínate, estamos aquí en una biblioteca muy bonita, agarramos un libro y podemos hojear la vida y obra de Salmonella. Entonces yo ya sé cuál va a ser su capacidad, si sobrevive, porque has de saber que ahora las bacterias han evolucionado tanto que tienen resistencia a desinfectantes. Imagínate, si ya no los podemos destruir con desinfectantes, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces tenemos que ir evolucionando. Entonces la molécula de ADN contiene toda la información de un organismo. Justamente de estas técnicas que estamos hablando, que es secuenciación, se basa en estudiar esa molécula para saber a qué se parece. Si al final del día tú puedes comparar esa molécula de un organismo contra la de otro y ver qué tanto se parece. Yo puedo tomar una muestra de salmonela que se obtuvo de una planta
aquí en México y compararla con una de China, con una de Estados Unidos y ver si son diferentes, si son iguales, qué características tiene y en determinado momento nos puede ayudar también como tipo food defense para decir, aquí está el genoma de mi salmonela, tiene estas características, no las encuentran en otra parte, sino son así y no coinciden con lo que está reportando. Entonces, esa similitud genética mediante un comparativo genómico nos ayuda a saber de dónde viene, qué tipo de matrices, porque muy probablemente venga de una persona que estuvo enferma, que no tuvo buena higiene cuando fue al baño. Entonces, todo eso lo podemos rastrear, ¿no? Claro, entonces a lo que quería llegar, por ejemplo, respecto de la responsabilidad que tienen las empresas, ¿no? O sea, cada vez es más fácil identificar de qué parte viene el producto, ¿no? Probablemente podríamos decir que el alimento que consumió la persona no venía de nuestra área, de nuestro proceso, pero por medio de este tipo de tecnologías que obviamente Estados Unidos ya está desarrollando, hablando de Estados Unidos porque lo leí en un artículo en un artículo, perdón, de la FDA, cada vez es más fácil identificar el origen de estos productos. Sí. Platícame un poquito porque este tema que de la pregunta que te voy a abordar siempre sale en los cursos. O sea, cuando hacíamos cursos presenciales, que era una delicia, que quiero regresar a hacer cursos presenciales, siempre me decían, ¿por qué en México no tenemos estadísticas o porque en México no muere gente por salmonela y en Estados Unidos sí? Y la gente decía, no, pues es que acá tomamos agua de la llave y traemos barrio y traemos defensas, pero no es una realidad porque hay personas Claro. que desafortunadamente fallecen por este tipo de enfermedades, solamente que no lo saben o no lo identifican. ¿Cuál es el panorama respecto de esto en México? Sí, mira, nosotros sí tenemos ciertas bases de datos que podemos consultar. No están todos los patógenos. Aquí hay un boletín epidemiológico semanal que se emite semana con semana y tiene un histórico de todos los años. Si nosotros entramos a través de internet, es abierto, cualquiera lo puede revisar, vamos a encontrar el desglose en semanas. Yo me puedo ir a la última semana y viene, creo que en color verdecito, una tabla y viene salmonelosis. Y ahí vienen todas las entidades federativas por hombres, mujeres y el total de casos. Sí se reporta, sí hay un estadístico. Sin embargo, nosotros como mexicanos no tenemos la buena práctica de reportar, de tener compendios, de llevar un registro, o sea, no lo hacemos. Y realmente si no hacemos esa práctica, lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Podríamos decir que tenemos un sistema de salud ultra plus, pero pues va a ser ultra plus mientras tú no puedas diagnosticar con número, empezar en este número y terminar en el otro. Entonces no podemos hablar de una reducción o aumento si no hay contra qué comparar. Claro, y es parte de, ¿no? Si no le das la información, ¿cómo van a procesar esta información para mejora? Y en México está mucho el tema de que nos automedicamos, desafortunadamente. También ese es otro factor Ajá. importante. O el tema de que vas con el médico y no te manda a hacer ningún tipo de Es estudio. correcto. Entonces solamente tienes una infección estomacal, pero no sabes cuál es la infección, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva también? Que si estamos dando medicamentos o antibiótico, en este caso en particular, lo que se va a favorecer es una resistencia a antimicrobianos, de tal manera que te enfermas, a lo mejor, lo vamos a decir de muy genéricamente, varias bacterias murieron, pero otras quedaron medias atontadas. Las bacterias atontadas van a tener la capacidad de generar mutaciones para resistir. A lo mejor te alivias, en 3, 4 meses te vuelves a enfermar y resulta que ese antibiótico ya no te hace efecto, ¿no? Porque aparte no somos constantes con los antibióticos, podemos tomarlo un día, me siento bien y lo dejamos, ¿sí? Lo que tú comentas, el médico no nos manda a hacer, por ejemplo, exámenes de reacciones febriles para saber si tenemos salmonela y alguna enfermedad asociada, ¿no? Entonces, Claro. pero sí me gustaría comentarte algo, fíjate, no es todo tan desesperanzador. Hay una página que invito a la audiencia que entre, le ponen en Google NCBI, así, 4 letras, NCBI, le damos enter y ahí vamos a ver que se refiere a una base de datos, significa
National Center for Biotechnology Information, Okay. y ahí nosotros vamos a tener toda la información de la base de datos de los genomas, es decir, de aquellas bacterias que se obtuvieron de una muestra y se mandaron secuenciar. Trabajamos con el ADN y ya tenemos caracterizada esa bacteria. Si nosotros nos vamos a los filtros y empezamos a analizar la información, nos vamos a dar cuenta que México, a través de Senacica y otras dependencias, Agarpa, tienen genomas registrados. Quiere decir que México no se está quedando atrás, está viendo a la secuenciación y a toda esta evolución de los patógenos como algo de prioridad, y también se está sumando al barco de la secuenciación y la aplicación de estrategias que nos permitan no solamente, como ya lo he mencionado, identificar al microorganismo, sino que además nos permitan conocer características adicionales, que estas características se vean reflejadas en un plan de reducción de patógenos adecuado, personalizado a las compañías, ¿no? Muy Es bien. importante mencionarlo. Platícame un poquito, Roberto, respecto de el por qué es tan importante. Por ejemplo, tenemos muchos participantes que probablemente están en laboratorio, están en otra área y probablemente no entienden el por qué es tan importante conocer de un plan de reducción de patógenos Sí. que lo exige la autoridad. Sí, más que una exigencia, yo creo que debe de ser algo ético, algo que yo quiero hacer bien mi trabajo. Yo alimento al mundo, por lo tanto, hago un buen trabajo para llevar alimentos inocuos para mi familia y para las otras familias, ¿no? Eso debe de ser el motor principal de la aplicación de los planes de reducción de patógenos. Sin embargo, hay una normatividad que, para los que no lo tengan muy bien establecido, pues existe una regulación que nos pide que implementemos esos planes de reducción. Y es sumamente importante, por ejemplo, conocer de estos temas desde los alumnos, los chicos que están en carreras, se están formando, las personas que salieron y que se van a incursionar al mundo de la industria, aquellos que ya están en la industria, porque hay algo que obviamos, es tan obvio que puede parecer simplón. Ahora que se acercan las fechas decembrinas, va a andar mucho el meme o el video donde están pegándole a la piñata. Siempre lo digo, ¿no? Pues le ponen una venda y le dan el palo ahí, le dan la vuelta, lo medio marean y allá va la piñata. Y resulta que en ese momento pasa la tía, pasa el sobrino y le terminamos dando a otra persona y no a la piñata. Ajá. Puede sonar muy tonto, pero eso es lo que hacemos muchas veces en la industria, porque nuestra solución ante los problemas es aventar un cubetazo de cloro o desinfectante sin conocer a nuestro organismo. Si no lo conocemos, si no sabemos qué características tiene, va a ser aventar y aventar, dar palazos a ver a qué le pego. A ver si en ese momento, en alguno, me toca la suerte y lo logro encestar, logro pegar. Sí, y pasa mucho, por ejemplo, nosotros cuando vamos a auditoría, la planta huele mucho a desinfectante o a cloro, ¿no? Entonces Claro. ni siquiera soportas el olor, o sea, porque ellos están aventando cloro cuando va el auditor a diestra y siniestra, ¿no? Y eso te habla mucho también de que no tienen un control, porque si tú tienes un control, tú no necesitas hacer este tipo de medidas, ¿no? O sea, una sobrepreparación, por así decirlo. Sí, ¿no? claro, y hay concentraciones ya establecidas, porque ahorita mencionando el cloro, sí es un desinfectante que se utiliza de manera arbitraria por su disponibilidad, por su costo económico y porque también tiene un amplio espectro para la destrucción de microorganismos, pero en ciertas concentraciones puede suponer un riesgo tóxico. Claro. La contaminación biológica se va a transformar. Ya dejé la contaminación biológica, pero ahora voy a tener una contaminación química, entonces pues no salimos del problema. Sí, ¿sabes en qué industria de alimentos lo veo mucho? En el área restaurantera, porque no existe una capacitación y obviamente las personas que muchas veces están en cocina no tienen este tipo de capacitación en donde ya te pasas al otro peligro de HACCP, ¿no? Ya no estás cuidándote de los biológicos, sino de los peligros Exacto. químicos, ¿no? Y esto muchas veces pasa por falta de capacitación. Regresando al plan de reducción de patógenos, doctor, me gustaría que me platicaras un poquito de cuáles son esas estrategias claves que se implementan para su éxito. Sí, mira, el plan de reducción de patógenos, como te comento, es un manual, es un instructivo que contiene el proceder de cómo nosotros vamos a garantizar
la inocuidad no solamente en nuestro producto, sino en todo el proceso, Claro. desde la mesa de trabajo, desde las instalaciones, desde que yo voy al baño, cómo me tengo que lavar las manos, desde dónde hay sanitizante, desde cómo se aplica, concentraciones, tiempos, muestreos ambientales, muestreos de producto terminado. O sea, es un protocolo, un documento que contiene toda la información detallada. Entonces, en este sentido, es bien importante mencionar que algunas de las técnicas por excelencia que se utilizan para disminuir la carga de microorganismos tienen que ver con aquellas asociadas al calor o al uso de desinfectantes y sanitizantes, ¿no? Okay. Muchos de los productos pasan por calor, ya sea a través de una pasteurización, etcétera, donde el calor ayuda, bueno, en gran medida destruye los microorganismos, ya que al aumentar una temperatura lo que se está haciendo es que las proteínas de ese microorganismo se desnaturalicen, es decir, que tengan, cuando la proteína está en su forma nativa, tienen una estructura definida y esa cumple la función. Pero cuando aplicamos calor, esa estructura cambia. Es Okay. como si yo quisiera ir a tu casa y abrir la puerta con mi llave. Al final del día es una llave, la debería de abrir, pero tiene una estructura, está configurada y diseñada para que solo abra mi puerta. Entonces el calor de esa forma ayuda y ese es su fundamento para la destrucción de microorganismos. Otra de las técnicas puede ser también la utilización de ácidos débiles como un ácido acético, ácido cítrico, que se adicionan principalmente a las salsas. Si nosotros compramos cualquier salsa y lo giramos, ahí vamos a encontrar que tiene ácido acético, que es vinagre, que ayuda a mantener un pH ácido para que los microorganismos no crezcan. Muchas salsas de hoteles, de comedores industriales utilizan este tipo de técnicas para disminuir los microorganismos, ¿no? Eso de utilizar el limón para las cosas crudas, yo tengo mi O mi reserva. ponerlo a hervir, porque ya está echado a perder, pero no una Exacto. buena hervida y Sí. no funciona así. No, porque al final del día ya el microorganismo en el alimento, ponle tú que está muerto con la Ajá. temperatura, pero ya modificó las características del alimento, entonces no es lo recomendable. Claro. Entonces, partiendo del tema que estamos hablando, el plan de reducción de patógenos, por ejemplo, en este curso que imparte Lleno Cuidado Alimentaria, en el cual tú participas, es de importancia primero conocer cuáles son. Tú corrígeme, yo más o menos es como lo que he aprendido porque he tenido muy buenos maestros, entre ellos tú. O sea, por ejemplo, yo que soy empresario, ¿no? Entonces yo voy a empezar a hacer una salsa. Necesito saber cuáles son los microorganismos que pueden afectar a mi producto. Claro. ¿Para qué? Para que mi salsa no le haga daño al consumidor, para tener una mayor vida de anaquel también, ¿no? Exacto. Ahora, no es lo mismo estar en Toluca que estar en Sinaloa, ¿cierto? O sea, siento que por ahí va el tema de la proliferación, ¿no? Entonces, ¿cómo las características de los microorganismos, el saber cómo se reproducen, un poco de su comportamiento, al final nos va dando este plan especializado en nuestro producto? Sí, mira, hay algo importantísimo que yo hago mucho hincapié durante el curso y que me gustaría que las personas tuvieran muy claro, ¿no? Y se los lo remarco con amarillo, lo matizo porque para mí es básico. Nosotros iniciamos conociendo qué características tiene mi alimento. Yo trabajo con carnes, con hortalizas, con huevos, con productos de panificación, con jugos, con lácteos, con embutidos. La primera pregunta que yo me debo de hacer antes de pensar en desinfectantes, en temperatura, es qué características tienen mis productos, a qué temperatura está de forma ambiental, cuál es la actividad de agua, si tiene fuentes de carbono, de nitrógeno, porque eso es básico. Si yo no conozco mi alimento, si no conozco sus características, va a ser más difícil que sepa qué microorganismo puede incidir y proliferar. Porque, por ejemplo, en los panes principalmente andan más las bacterias, perdón, los hongos, levaduras que del caso de bacterias. Pero si yo no sé este tipo de información, si yo no me pregunto esa parte, pues va a ser muy difícil que atienda medidas. Ese es el primer paso, conocer las características de mi alimento, tanto intrínsecas, es decir, propias del alimento, como
extrínsecas. ¿Qué condiciones hay que rodean a mi alimento y que puedan ocasionar la proliferación de de microorganismos en el alimento? Después, ya que conozco las características, ahora sí, ¿cuáles son los principales microorganismos o qué grupos microbianos son capaces de desarrollarse de acuerdo a estas características? Ah, pues son las bacterias, ah, pues son virus, ah, pues son hongos. ¿Cuál? Vamos a suponer, elegimos el grupo de las bacterias. ¿Qué bacteria en particular? Ah, es que es Salmonella. Ah, es que es E. coli. Perfecto. Ahora, ¿qué características tienen estas bacterias? Que esa es la pregunta que no nos hacemos, ni tampoco la de los alimentos. ¿Qué características tiene? Ah, pues tiene genes de virulencia, de resistencia, tiene este genoma, hay estos serotipos, o sea, hay más de 2.500 serotipos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más de 2.500 salmonelas diferentes. Entonces no es la misma tener una tifimurium, una enteritidis, gallinarum, pollorum, porque va a depender del reservorio, ya sea un humano, un ave de corral, un cerdo, ganado, un puerco, cualquier reservorio, ¿no? Entonces, número uno, conocer las características de nuestros alimentos. Número dos, conocer las características propias del microorganismo que nosotros vamos a estudiar el que está principalmente proliferando o causándonos un problema en nuestro alimento. Después, ya que sé qué microorganismo es, ahora viene la pregunta, ¿qué técnicas puedo emplear para identificar ese microorganismo? Vemos las diferentes técnicas con sus características, ventajas, desventajas, y lo vemos aplicado a una NOM para que vean que toda esta información teórica se aplica y nosotros la podemos ejecutar y conocer para beneficio. Entonces, ahora que yo ya sé qué características tienen mis alimentos, qué bacteria está proliferando, cómo la detecto, ya la detecté, ahora cómo controlo esa bacteria y entramos a otra unidad que viene todas las técnicas de erradicación, ¿no? pH, temperatura, UV, entre otras, ¿no? Presiones, actividad de agua. 100%, ¿cierto? Se controla. Dependiendo de qué técnica es, ¿no? Porque habrá técnicas que sí se garantice una destrucción de los microorganismos y habrá otras técnicas que no. Por eso es, ay, perdón que te interrumpa, sí, adelante. me ganó la curiosidad, por eso es reducción hasta en el punto que no cause daño para el consumo, ¿no? Sí, claro, que no alcance la dosis infectiva y que ocasione. Ahí ya llevamos 4 puntos. Y el quinto y último punto es que ya teniendo todo este conocimiento, yo lo pueda aplicar al diseño y elaboración de un plan de reducción de patógenos. Y no uno genérico, uno que realmente funcione para mis necesidades. Porque a lo mejor yo, producto lácteo, no voy a tener las mismas necesidades que la industria de panificación o que otro tipo de industria, porque los alimentos son muy diversos y tienen muchas características. Entonces, vamos de lo sencillo a lo complejo, pero vamos conceptualizando cada uno de los puntos y sobre todo siendo conscientes de la importancia que tiene conocerlos para aterrizar un plan de reducción de patógenos que nos haga sentido y no algo que nos dictan, que revisamos, que me descargué de chat. O sea, no. Sí, y algo bien interesante, por ejemplo, específicamente de este curso, es que es un curso diseñado para los procesos de alimentos. O sea, no hablamos tanto de profundidad de teoría que tal vez pueden abordar los chicos en las escuelas o en otros cursos, sino más de cómo toda esta información que me compartes nos va a servir para aterrizarlo y para llevarlo a la práctica. Sí, ¿no? pero Los fíjate, procesos. hay algo bien importante, Angélica, que a pesar de que nuestros asistentes ya tienen la formación de que son del área de alimentos, que son recién egresados, hay muchas cosas que no se revisan o que no les cae el 20. Por ejemplo, el hecho de que los microorganismos estén evolucionando, como que todavía no lo logramos conceptualizar, como que todavía no nos cae el 20 decir, es un ser vivo y está cambiando. Por lo tanto, eso hace que yo siempre esté alerta para contrarrestar el peligro. Esto de la resistencia a antimicrobianos, pues era un tema que no se tocaba, que no existía. Sin embargo, nuestras prácticas llevaron a el crecimiento exponencial de bacterias con esas características. Entonces,
Por ejemplo, ¿cómo? Pues a través de mecanismos evolutivos, a través de mecanismos adaptativos. Es sumamente importante que sí lo mencionamos para que las personas vean que no es nada más una limpiadita y ya se acabó, sino que hay Ok. todo un proceso que nosotros no podemos ver, pero está ocurriendo. Así como en este momento tú y yo estamos platicando, nuestro corazón bombea y nos lleva sangre, Ajá. así también en este momento hay muchas bacterias que se están adaptando, que están evolucionando, que no lograron morir Ujú, con el desinfectante, con el antibiótico y están modificando. Porque además hay algo que me gusta mucho decir, que las bacterias son muy mitoteras, muy metiches. ujú. En cuanto tienen una información de resistencia o de virulencia, la Ok. comparten con otra bacteria. Ujú. Entonces eso complica el problema porque ya no es una sola, sino van creciendo de forma exponencial y compartiéndose la información, los genes, y eso hace que el problema crezca. Imagínate, ¿no? La magnitud de esta situación. Ok, platícame un poco, compárteme un poquito respecto de tu experiencia al momento de impartir los cursos en guía, que siempre estamos como muy preocupados porque estos son cursos en línea y estamos en vivo, ¿no? Y estamos como muy preocupados que sean cursos dinámicos, que los participantes en cualquier momento puedan levantar la mano, abrir su micrófono Externar y cualquier duda. externar cualquier duda. Platícame un poquito. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que he impartido muchos cursos, este en particular me gusta por su didáctica, está muy bien estructurado, como ya les comentaba, del paso 1 al 5, y además tenemos pantallas donde podemos ver a los participantes, a los asistentes en tiempo real, de tal forma que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar su mano, encender su micrófono. Si tienen problemas, hay un equipo técnico que los está asesorando para que se lleven la máxima experiencia. Todos nuestros temas o los grandes bloques terminan con una actividad que lo hace todavía más interactivo, se logran conocer, logran interaccionar todos los participantes y pues la verdad es muy dinámico, hacemos juegos, hacemos actividades aplicadas ya con el conocimiento enfocado en estos 5 puntos. Conocer características de los alimentos, patógenos, aplicar estos métodos de detección como si ustedes estuvieran produciendo huevos, lácteos, aplicando una norma. Entonces, hay muchas actividades muy dinámicas y siempre las personas tienen muy buen sabor de boca al terminar por eso, porque siempre estamos captando y haciendo hasta lo imposible porque nos pongan atención, ¿no? Sí, yo en lo personal, sí quiero hacer un reconocimiento, hacerte un reconocimiento por la forma de impartir los cursos. Lo haces muy práctico. Yo que no tengo formación, obviamente como tú, eh, puedo entender todas las cosas que nos compartes, y bien, y entender también de la importancia del conocer de estos. O Es sea, correcto. yo hago mucha hincapié siempre a los empresarios, a los gerentes de plantas de alimentos que deben de conocer de aspectos de microbiología, no Exacto. porque ellos lo vayan a hacer, pero te saca de la ceguera de taller. Si tú como productor no conoces lo que afecta a tu producto, ¿cómo puedes exigir Exacto. a tu gente que implemente medidas, no? O ¿Cómo puedes sea, tomar una decisión? exactamente, ¿no? O sea, algo como de si un lote está contaminado, el entender y ser consciente de lo que puede impactar en la salud Exacto. pública. Y algo bien importante, ¿por qué se contaminó? ¿No? O sea, porque si Claro. voy a perder un billete yo como empresario, okey, sí, pues se contaminó, pero ¿por qué se contaminó? Sí, hay algo que no se está haciendo, que no se está revisando, hay algo que no se está conceptualizando, hay algo simplemente no se contempla. Exactamente. Entonces, el conocer, como bien lo dijiste, de nuestro producto, de los microorganismos, Claro. nos va haciendo una conciencia de la importancia de por qué implementar probablemente a veces temas de infraestructura o tal vez priorizar ciertos temas que no hemos considerado cuando estamos al frente de una planta de Sí, alimentos. exacto, es algo que siempre comento, no porque yo no me tenga una injerencia directa con producto terminado, con línea de producción, no quiere decir que yo desconozca. Ahorita la información está disponible, le preguntamos al celular y ya nos habla, ¿no? Con la Claro. información. Entonces, lo importante es capacitarnos, seguir interesados y saber que nuestro quehacer cumple un papel muy importante. Alimentamos al mundo
y hay que hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor. Antes de cerrar, me gustaría que hagas una invitación para nuestro próximo curso, que es con el que vamos a cerrar este año 2025, que hagas una invitación a todos aquellos que quieran asistir y participar. Sí, claro, la verdad, vamos a estar muy contentos de verlos ahí en el curso, como ya comentábamos a lo largo de toda esta plática. Es un curso muy didáctico, es un curso muy bien estructurado, que los llevamos desde la parte más sencilla hasta lo más complejo y sobre todo aterrizamos el conocimiento personalizado para cada una de sus necesidades. Si en algún momento tienen alguna duda, siempre tenemos la apertura durante el curso o bien después del curso. Si tienen ya algo en particular, los asesoramos, estamos con ustedes para atenderlos, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy padre, no es un curso monótono, es un curso que hay muchas actividades que se van a divertir, van a tener la oportunidad de conocer a las personas, de escuchar otros casos de éxito, otros problemas y ampliar el conocimiento que nosotros tenemos sobre los patógenos y cómo podemos implementar este plan de reducción. Entonces ya saben, si quieren capacitarse con los mejores, yo nada más digo a aquel doctor, Muchas gracias. por favor, mándenos mensajito, les va a encantar y el seguimiento y la capacitación siempre es algo que necesitamos aquellos que trabajamos en la industria de alimentos, sí o sí. Muchísimas gracias, doctor, por asistir, por compartir con nosotros todo su Sí, conocimiento. muchas gracias por la invitación y hay que recordar que la inocuidad no es negociable. Es Se correcto. trata de muchas vidas, entonces hay que hacer algo, hay que capacitarnos y estar alertas. Muy bien, la inocuidad no es negociable, ya escucharon. Así es. Gracias. Gracias, doctor.